Hoy me gustaría que veamos la parte del concepto, las causas muy brevemente, y detenerme fundamentalmente en el análisis de los ingresos totales y todos esos detalles, para en una clase posterior avanzar con las condiciones de optimalidad y demás. Fíjense que el monopolio es el caso justamente opuesto, es el extremo absoluto de competencia perfecta. En competencia perfecta existían una cantidad infinita de firmas, una cantidad muy grande de firmas, lo suficientemente grande como para que ninguna tuviese poder de mercado para fijar el precio. El precio se determinaba por la interacción entre la oferta y la demanda, como explicábamos, y eso hacía de que si una firma individual, una firma de estas que eran muy pequeñas en relación al tamaño total del mercado, si quería duplicar su producción y demás, no necesitaba bajar el precio, porque su existencia era tan ínfima en relación al tamaño total del mercado, que venda el doble o el triple de su producción, el mercado ni siquiera lo siente. Entonces podríamos analizarlo como que el precio para esa firma era constante, podía vender todo lo que quisiera a ese nivel de precio. Esa era la característica de competencia perfecta. Bien. Monopolio es el caso opuesto. En monopolio existe una única firma. Una única firma que produce este bien X que el consumidor compra para satisfacer sus necesidades. Este bien X es fabricado por una única firma. En consecuencia, esta firma, que es única, enfrenta a toda la demanda del mercado. ¿Sí? La demanda de la firma en competencia perfecta era esa línea horizontal, mientras que en monopolio, ¿sí?, la función de demanda de la firma va a coincidir, obviamente, con la demanda de todo el mercado, porque es la única firma. Entonces, si yo tengo una función de demanda, que podría ser una curva con cualquier forma, pero siempre una función decreciente, por ejemplo, tengo precio, tengo cantidad, y esta es la gráfica de la función de demanda que es una función del precio. Entonces, esta función de demanda, para cada precio que el monopolista fije, le va a indicar cuántas unidades va a poder vender, o lo que es lo mismo del lado de la demanda, para cada precio, cuántas unidades van a querer comprar del otro lado todo el sector de consumidores. El punto está en que ahora este monopolista enfrenta a toda esta función de demanda, ¿sí? Entonces, como es el único participante, el único que produce y vende, si originalmente está vendiendo a este precio, supónganse que ha fijado este precio, P sub 0, si el monopolista, fíjense que puede fijar el precio que quiera, ¿no? Dicho, el monopolista fija el precio que quiera y el que compra ese precio y si no, no. Bueno, el monopolista fija el precio que quiere. Supónganse que ha fijado el precio P sub 0 y este precio P sub 0 le permite al monopolista vender Q sub 0 unidades. Fíjense que fija el precio, pero el consumidor determina cuánto va a querer comprar a ese precio que fijó el monopolista. El monopolista fija el precio, el consumidor decide cuánto va a comprar a ese precio. Ahora, si el monopolista quisiese vender una unidad extra, o sea, saltar de Q sub 0 a Q sub 0 más 1, noten que yo le doy un incremento de 1, supónganse que está acá. Fíjense que si el monopolista quisiera vender una unidad extra, sí, van a darse varios fenómenos. Si quiere vender una unidad extra, fíjense que no va a poder hacerlo al mismo precio que lo hacía antes. ¿Por qué? Si quiere vender una unidad extra, para que el mercado quiera comprar esa unidad extra, este monopolista va a tener que bajar el precio del producto. Va a tener que bajar a P1. Y eso va a dar lugar a que la función de ingresos totales se complique de una manera mucho más que la que teníamos en competencia perfecta. Fíjense que en competencia perfecta, ¿qué era lo que habíamos dicho? Esto era monopolio. En competencia perfecta, lo hago acá chiquito, como para recordar. La demanda de la firma en competencia perfecta era una gráfica de esta forma, donde estaba, por ejemplo, el precio de mercado que se había terminado por la oferta y la demanda. Por arriba de eso se vendía 0, y al precio P sub 0 la firma podía vender todo lo que quiera. Esta era la forma de la función de demanda
de una firma. De una firma en competencia perfecta. Y esto es lo que es monopolio. Esto es monopolio y esto es competencia perfecta. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En competencia perfecta, si una firma quería vender una unidad extra, lo podía hacer sin necesidad de bajar el precio, porque esta firma era tan pequeña en relación al tamaño total del mercado, que vender una unidad extra, el mercado prácticamente no lo notaba, dado a la infinitud, al tamaño infinitamente pequeño que representaba esa firma en relación al total. Entonces, lo interpretamos como que esta firma podía vender todo lo que quisiera a ese precio. En el monopolio eso no ocurre, porque como es la única firma, si este monopolio quiere vender una unidad extra, se tiene que necesariamente bajar el precio. Entonces esto hacía que la función de beneficios, perdón, la función de ingresos totales de competencia perfecta era simplemente ese precio, que era un dato que estaba dado por la cantidad de unidades que vendía. Ahora, en el monopolio, la función de ingresos totales va a ser distinta, porque este precio no va a ser constante, sino que este precio que fije va a estar dependiendo de cuánto es el volumen que ella requiera vender. Entonces este precio, que ya no es más constante, sino que pasa a ser una función de cuántas unidades quiere vender, a esto me refiero. Si quiero vender Q sub 0, fijo P sub 0. Si quiero vender Q sub 1, fijo P sub 1. Me refiero a que dependiendo de cuánto sea el volumen que tenga la intención de vender el monopolista, en función de ese volumen de ventas, va a tener que fijar un precio distinto. Entonces el precio no va a ser constante. ¿Está bien? Entonces ese precio, dependiendo de cuánto es el volumen de venta, lo multiplico por la cantidad. Entonces esta va a ser la estructura que va a tener ahora la función de ingresos totales. El precio al cual debe vender su producto en función de cuántas unidades quiera. El precio, insisto, es cambiante dependiendo de cuánto quiera vender. ¿Sí? Si quiere vender más, tiene que bajar un poco el precio. Si quiere vender menos, va a poder subir. Entonces, esta función de precios por la cantidad que quiera vender. Esta va a ser la estructura que va a tener la función de ingresos totales y es lo que yo quiero que analicemos cuando veamos este punto 3. ¿Queda claro a grandes rasgos las diferencias extremas que existen entre competencia perfecta y monopolio en cuanto a la forma de la función de ingresos totales? ¿Hay algo que no les termina de cerrar, que quieren que lo vuelva a decir de una manera distinta? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, esa sería la presentación de lo que vamos a ver. Entonces, el concepto. ¿Qué es lo que es el concepto del monopolio? Bueno, el monopolio es una situación en donde existe una única firma que va a abastecer a todo el mercado. ¿Por qué podría surgir un monopolio? En principio, los monopolios están prohibidos por las reglamentaciones de todos los países, salvo algunas excepciones. ¿Bien? ¿Por qué podría existir un monopolio? Un monopolio podría existir porque el gobierno le concede una patente por haber inventado un nuevo producto. Entonces, si una firma ha inventado un producto, no sé, un nuevo celular, una nueva tecnología, un nuevo aparato, un nuevo gadget, entonces la reglamentación le permite a esta firma que con exclusividad pueda vender ese producto por una determinada cantidad de años, una patente. Entonces, nadie puede copiar ese producto, ¿sí?, durante los años que dure la patente, 3 años, 5 años, 10 años. Eso muchas veces se hace para fomentar la innovación. Las reglamentaciones, las regulaciones pueden hacerlo para fundamentar un poco la innovación. ¿Bien? Entonces, uno de los motivos podrían ser por una reglamentación. Otros motivos por los cuales podría existir el monopolio sería de que se da una situación en donde este bien solo puede ser fabricado con un único insumo que es propiedad de una firma. Supónganse que hay una firma que es dueña de todos los terrenos en donde se encuentran localizadas minas de oro. Entonces, si este producto es la producción de oro y esta firma es la que es dueña de ese sector, claramente va a ser la única que va a poder producir oro, va a poder explotar o extraer oro de ese lugar, porque justamente es la única que posee o es dueña de este insumo para poder fabricarlo. Eso podría ser un motivo, porque es dueña del factor productivo. Otros motivos que podrían generar el monopolio sería cuando el gobierno le da una concesión pública, ¿sí?, para que explote un determinado bien o servicio.
Por ejemplo, el transporte público, el gobierno lo cede a una empresa privada y va a ser el único que presta ese servicio. Lo mismo para algún otro servicio como no solamente el transporte, sino tal vez la distribución de gas, la electricidad, etcétera, podría concederlo a alguna empresa específica. Pero claramente el Estado va a regularlo, no va a dejarlo que cobre cualquier precio ni que fije las pautas típicas que va a ser un monopolio, que es lo que vamos a ver después. De más está decir que ya sabemos que un monopolio, si bien lo vamos a probar después con más detalle, pero uno ya anticipa que un monopolio, por el hecho de ser la única firma que vende en el mercado, claramente va a cobrar un precio mucho mayor al de competencia perfecta y va a lograr muchos más beneficios por ser la única firma que está presente y de alguna manera como que va a explotar un poco más al consumidor en relación a la competencia perfecta. Entonces, en los casos en donde ese bien sea explotado por concesiones públicas, el gobierno va a estar presente regulándole con precios máximos y demás para que no se produzcan excesos. Y un cuarto motivo por el cual podría existir un monopolio es la situación en donde se dan lo que se llama el monopolio natural. Un monopolio natural es una situación que se da en ciertos bienes que para fabricarlos hay que hacer una inversión muy grande en cuanto a infraestructura. Entonces, esa inversión muy grande que se hace en infraestructura para poder fabricar ese bien, ¿sí? Y el tamaño de la demanda que va a comprar ese bien solo da lugar a que exista una única firma que lo provee. Porque si existiesen dos, las firmas van a trabajar a pérdidas. Entonces, cuando la estructura de costos es muy elevada y el tamaño de la demanda es relativamente corto y solamente hay lugar o espacio para que una firma pueda trabajar con alguna ganancia, si hubiese dos, trabajarían a pérdidas, y eso es lo que se suele denominar el monopolio natural. Y cuando eso ocurre en ciertos sectores, por ejemplo el sector hidroeléctrico, imagínense que hubiese 3 o 4 firmas produciendo electricidad para la ciudad, fíjense que cada uno haría su tendido eléctrico, su cableado, sus transformadores, una inversión enorme, su propia producción y generación de energía en cada uno de sus diques, sería un desembolso de costos sumamente grande y que el tamaño de la población o de la no daría suficientemente ingresos para que subsistan más de una, dado el tamaño de los costos y el tamaño relativo de la demanda. Entonces esos serían los motivos por los cuales podría surgir un monopolio. Obviamente, en este último caso, cuando se dé el monopolio natural, el Estado va a intervenir a través de regulaciones, precios máximos y demás. Bueno, a grandes rasgos, esto es el monopolio. Esto es el monopolio, es la situación extrema. Hecha esa introducción teórica, esos comentarios, entonces vamos ahora a analizar de llenos el tema de los ingresos. Bien. Fíjense que si yo tengo una función de demanda, por ejemplo, supónganse que la función de demanda es esta. Puede tener cualquier forma, yo lo dibujo de manera arbitraria así. Acá está el precio y acá está la cantidad. La función de demanda generalmente uno la simboliza como una función del precio y para cada precio esto le indica al consumidor cuánto va a querer consumir para cada nivel de precios. Y recuerden que detrás de este consumidor detrás de esta función de demanda estaban justamente los consumidores maximizando la utilidad y de ahí surgía la función de demanda, etcétera, etcétera. Bien, pero dejando eso de lado, partimos de una función de demanda y esta función de demanda indica para cada precio cuántas unidades va a querer comprar este consumidor. Si yo calculase la función inversa, que de hecho es la que graficábamos, la que representamos normalmente en economía con los ejes invertidos y que ya explicamos por qué. Si yo graficase la función inversa de demanda y pusiese la función de demanda como una función inversa de acá, f a la menos 1 de q, la función inversa, que en forma sucinta podemos denotarla así, la función inversa de demanda. Fíjense que la función inversa de demanda tendría como variable independiente la cantidad. Entonces, así como la función directa indica para cada precio cuántas unidades va a querer comprar este consumidor, la función inversa va a determinar para cada volumen de ventas cuál es el precio que debería fijarse para que el consumidor quiera comprar ese volumen de producción deseado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la función inversa de demanda tiene una importancia enorme para este monopolista, porque la función inversa de demanda le va a determinar cuál es el precio que esta firma va a tener que fijar para que
este volumen de producción Q que él desea vender quiera ser comprado por parte de los consumidores. ¿Está bien? Entonces, si la firma quiere vender Q unidades, va a tener que fijar el precio, un precio determinado para que los individuos estén dispuestos a comprar ese volumen. Entonces, lo que decíamos recién, si yo quiero vender Q sub 0, bueno, tengo que fijar, si yo quiero vender Q sub 0, tengo que fijar el precio P sub 0. Si quiero vender Q sub 1, tengo que fijar el precio P sub 1. Entonces, para cada volumen de producción deseado, la función inversa de demanda me indica el precio que yo debo fijar. Es como que la función inversa de demanda es una fórmula para fijar precios en función de cuánto yo deseo vender. Es la función de precios que la vamos a simbolizar con P de Q. Entonces, la función inversa de demanda, repito, insisto, indica para cada volumen de ventas que la firma quiera vender, la función inversa de demanda le indica cuál es el precio que tendría que fijar para que esas unidades que él quiere vender, el consumidor quiera comprarlas. Si no respeta esta regla de los precios, si él quiere vender una determinada cantidad y fija un precio distinto al que indique esta función, ese volumen de ventas no va a querer ser comprado y efectivamente no lo van a comprar los consumidores. ¿Está bien? Entonces, para que ese volumen de ventas él quiera que el mercado lo absorba, tiene que fijar un precio específico. ¿Queda claro? Ya vamos a volver con más detalles en eso. Bien. Bueno, vamos ahora con más detalles. Supongamos ahora esto. Supongamos que la función de demanda, esta función curva, por decir algo. Quiero que formemos ahora la función de ingresos. El ingreso total por ventas de este monopolio. ¿Cómo escribirían la función de ingresos del monopolio? Los ingresos por venta, los ingresos totales. ¿Cómo la escribirían en general? Dada una función inversa de demanda P de Q o Q de P. ¿Cómo escribiríamos la función de ingresos totales? Las unidades que deseamos vender, que son Q, ¿por qué? Por el precio requerido para que ese volumen Q se venda, que es P de Q. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Eso representaría la función de ingresos, la función de ingresos. El precio, insisto, requerido para que ese volumen Q se venda, ese es el precio, multiplicado por las unidades que yo quiero. Noten que este Q y este Q es el mismo, ¿no? Si yo quiero vender Q unidades por el precio necesario para que eso se pueda vender. ¿Bien? Esta es la función de ingresos totales. Ahí está. Bien, entonces la remarcamos. De paso, acá vamos a ir comparando la de competencia perfecta. ¿Se acuerdan que el ingreso total en competencia perfecta cómo era? El precio, que era fijo, por Q, para que vayan viendo la comparación. ¿Está? ¿Qué es lo que sería el ingreso marginal acá? El ingreso marginal. El ingreso marginal en función de Q. Conceptualmente, ¿qué es lo que era el ingreso marginal? El ingreso marginal conceptualmente era en cuánto variaban los ingresos totales si yo quería producir y vender una unidad más. Matemáticamente, ¿eso qué sería? Ingreso marginal. La derivada del ingreso total con respecto a Q. Quizá la vamos a calcular. Quizá vamos a calcular esa derivada. Para que lo recordemos, ¿sí? Para que lo recordemos, este ingreso marginal en competencia perfecta era la derivada de la función de ingreso total con respecto a Q, que es la misma fórmula, y quedaba igual a ¿cuánto? Esta derivada, como este P era una constante que multiplicaba a Q, como estoy derivando con respecto a Q, ese ingreso marginal quedaba igual al precio. ¿Se acuerdan?
Entonces, el ingreso marginal igual al precio en competencia perfecta, lo que me indicaba, bueno, si yo quería vender una unidad más, ¿en cuánto van a variar mis ingresos? Bueno, si yo vendo una más, mis ingresos varían justamente en el precio que yo recibo de la venta de esa unidad extra, y que es el mismo que antes. ¿Está? Entonces, ¿en cuánto varían mis ingresos si yo vendo una más? Bueno, en el precio al cual yo vendo, y que es el mismo precio anterior. Es muy simple el ingreso marginal en el caso de competencia perfecta. Sin embargo, en monopolio, ¿qué sería el ingreso marginal? El ingreso marginal es, bueno, si yo vendo una unidad extra, ¿en cuánto varían mis ingresos? Pero miren esto, fíjense cómo el ingreso total es un producto, yo ese producto, sí, a este producto lo puedo representar así, supónganse que acá está Q sub 0, vamos a poner en amarillo, acá tengo este valor, y eso se puede vender al precio P sub 0. Bien. Fíjense que todo este rectángulo el área de todo este rectángulo me estaría representando a los ingresos totales de este monopolista, ¿sí o no? Fíjense que el monopolista multiplica el precio, que es el precio de vender esta cantidad Q sub 0, que es esta altura, por esta base. Entonces, P por Q, el área de ese rectángulo, hace referencia a los ingresos totales. Ahora, si este individuo quiere vender una unidad extra, si quiere vender una unidad extra, supónganse que acá está el Q sub 0, no sé si se ve bien ese color, vamos a poner en azul. Q sub 0 más 1, me voy de Q sub 0 a Q sub 0 más 1. Si hago eso, fíjense que no va a poder venderlo al mismo precio de antes, sino que lo va a tener que vender a un precio menor. Fíjense que el área de este nuevo rectángulo es completamente distinta a la anterior. Entonces, fíjense que en esta área, todo lo que es azul, todo esto que es azul, sería el nuevo ingreso total del monopolista como consecuencia de haber vendido una unidad extra. ¿Está bien? Entonces noten el ingreso antes, en amarillo, con el ingreso después de haber vendido una unidad más. Fíjense que no es tan simple ver cuál es el cambio que se ha producido. ¿Por qué? Porque antes teníamos este pedazo de rectángulo amarillo que era un ingreso, ¿sí? Y que ahora se dejó de percibir cuando yo me voy a este nuevo rectángulo. Pero dejé de percibir esto, pero gané esta nueva área que antes no estaba presente. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que podemos ver a grandes rasgos. Entonces vamos ahora, con más detalles, tratar de calcular en cuánto varía el ingreso marginal, el ingreso total, como consecuencia de producir y vender una unidad extra. Miren, si yo calculo este ingreso total, yo lo pienso como una función que es P de Q por Q. Fíjense que esto es un producto. P de Q por Q, P de Q por Q. Hay dos funciones. Y le puedo aplicar, para derivarlo en general, la regla del producto. Entonces, si yo aplico la regla del producto, ¿esto cómo quedaría? ¿Se acuerdan la derivada del primero por el segundo sin derivar? Más al primero no le hago nada, la derivada del segundo y ahí se acabó. Esa es la forma de utilizar la regla del producto para calcular esto. Entonces, ¿cómo quedaría? La derivada del primero, que lo podemos escribir así, P' de Q, este P' me refiero a la derivada de la función inversa de demanda, ¿sí? P' de Q por Q. ¿Cómo sigue esto? ¿Más qué? Estoy calculando la derivada con respecto a Q. Más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más
El primero sin derivar por Q Bien. derivada. Bien. El primero sin derivar, que es P de Q, noten que este es P de Q y este es P' de Q. Más P de Q, el primero sin derivar, por la derivada del segundo con respecto a Q. La derivada de Q con respecto a Q es 1. ¿Sí? Estoy derivando con respecto a Q. No se olviden, ¿no? Esto es la derivada del ingreso total con respecto a Q. ¿Está bien? Entonces, P de Q por la derivada que es 1. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, esta es la fórmula del ingreso marginal. ¿Qué significa esta regla del producto? Miren. Esto lo que me está diciendo es que el ingreso marginal, si este individuo vende una unidad extra, se van a producir dos efectos. Es lo que me está diciendo esta ecuación. Hay dos efectos. Fíjense que hay dos términos acá. Un P' de Q por Q y un P de Q. Hay dos efectos. Entonces vamos a ver qué significan conceptual y geométricamente estos dos efectos que está acusando esta derivada. Fíjense este segundo. Fíjense de que si yo vendo una unidad extra, por un lado, yo me llevo el ingreso que me va a otorgar vender esa unidad. Entonces, el ingreso que me da vender esa unidad, fíjense que es P de Q. Este P de Q es el precio al cual yo vendo esa unidad extra. ¿Bien? Entonces, fíjense que, si yo acá habíamos calculado las dos áreas, fíjense que la variación estaría dado por este rectángulo que ahora yo voy a pintar en naranja, no sé si se ve bien. Este rectángulo que yo pinto en naranja ahora es un valor, a ver, lo voy a poner más grueso. Esto que estoy pintando en naranja hace referencia a un ingreso que ahora percibo y que antes no. ¿Lo siguen? Si yo comparo aproximadamente. Como esa área que yo pinté ahí en naranja, esa área que yo pinté en naranja, hace referencia a un efecto positivo, en el sentido de que es un ingreso que ahora percibo y antes no. ¿Lo notan? Y por otro lado, fíjense que tengo un área de un ingreso que antes percibía y ahora dejé de percibirlo. Lo voy a poner en rojo. Este ingreso, que está en rojo, fíjense que es una pérdida, porque antes era un ingreso que yo percibía y ahora dejé de percibir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero, originalmente estaba vendiendo Q sub 0 al precio P sub 0. Ahora, si yo quiero vender una unidad extra, tengo que bajarle el precio, no solamente a esta unidad extra que yo quiero venderle, tengo que bajarle el precio a todas las unidades anteriores. Y así no es que a este consumidor le voy a cobrar más barato. Le tengo que cobrar más barato a todos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero vender Q sub 0 unidades, tengo que bajarle el precio a todas las unidades. ¿Bien? Entonces, eso genera dos efectos. Por un lado, ahora tengo un ingreso que se incrementa porque estoy vendiendo una unidad menos. Pero por otro lado, tengo pérdidas de ingresos, ¿sí? Porque ahora estoy cobrando más barato a esos otros que estaban comprando antes. ¿Lo ven? Fíjense, esos dos efectos conceptuales están presentes acá. Y esos dos efectos justamente son los que va a estar acusando esta fórmula algebraica. Miren, podemos asociar estos dos efectos que uno intuye
conceptualmente con esto que está acusando la fórmula. Fíjense que los efectos conceptuales que estamos acusando acá son estos. Si yo vendo una unidad extra, por un lado tengo una ganancia, porque vendo una unidad más y recibo un pago, un cobro de esa unidad extra que está dado por esta área. Pero por otro lado, si yo vendo una unidad extra, tengo que bajarle el precio a todas las unidades que ya estaba vendiendo antes a un precio más caro. Entonces, a todos esos consumidores que antes que ya me estaban comprando y me continúan comprando ahora, fíjense que le tengo que bajar el precio. Entonces, por este lado experimento una pérdida. Entonces, el ingreso marginal, ¿qué es lo que va a hacer? Dijimos que el ingreso marginal era en cuánto cambiaba el ingreso si yo vendo una más. Entonces, mi ingreso va a cambiar en la suma algebraica de estas dos áreas. Entonces, el ingreso marginal va a ser esta área naranja menos esta área roja. Estos dos efectos sumados algebraicamente es lo que me va a indicar cómo varían mis ingresos si yo vendo una más, contemplando estos dos efectos que estamos intuyendo. ¿Queda clara cuál es la versión conceptual de esto? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Sí. Compárenlo con el caso de competencia perfecta. Si yo vendía una unidad extra, este efecto no estaba presente porque el precio era constante. Si yo vendía una unidad extra, bueno, me llevaba el precio al cual vendía esa unidad y no había que bajar el precio ninguna. Entonces, el ingreso marginal era justamente el precio al cual vendía esa unidad. Fin de la historia. El monopolio es más complejo. ¿Está? Bueno, ahora estos efectos conceptuales, que uno podría llamar el efecto precio, el efecto cantidad, fíjense que vamos a poder, justamente, estos efectos los está anticipando esta ecuación. ¿Cómo? Fíjense que el área de esta curva, de este rectángulo naranja, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Qué base tiene? ¿Cuál es la base de acá a acá? ¿Cuánto es la base de esto? De Q sub 0 a Q sub 0 más 1. ¿En cuánto varía esto? Es trivial. ¿Cuánto es esta base? ¿Cuánto mide esto? 1. De Q sub 1. ¿Sí? Porque si voy de Q sub 0 a Q sub 0 más 1, la variación de esto es 1. ¿Ven? O sea que la base de este rectángulo es 1. ¿Y cuál es la altura del rectángulo? P1, el precio. El precio al cual vendo esta unidad. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo naranja? P por 1, o sea, P. Acá está. ¿Sí? Este P, que yo pongo acá, es lo que llamamos el efecto cantidad. Es el ingreso que yo obtengo por vender una unidad extra. Entonces, el ingreso por vender una unidad extra, el ingreso extra, si yo vendo una unidad extra, el efecto cantidad, vendo más unidades y eso implica más ingresos. En este caso es positivo. ¿Está bien? Ese es el efecto cantidad. Fíjense, esa área tiene base 1, 1 por P, bueno, P, ahí está. Ese es el efecto cantidad. La parte del ingreso marginal que se debe al hecho de que ahora estoy vendiendo más que antes. Al vender más que antes, tengo más ingresos de esas unidades que antes no vendía. Eso es algo que me hace incrementar los ingresos. Pero, veamos ahora qué significa esto. Este rectángulo rojo, que era la pérdida, fíjense que tiene como base, ¿qué cosa? ¿Cuál es la base del rectángulo rojo? De 0 a Q sub 0. ¿Esa base cuánto es? P0 por Q sub 0. La base. Estoy calculando el área de este rectángulo rojo. A ver, la base, lo ponemos acá si quieren. La base, ¿cuánto mide? Q sub 0 o Q. ¿Lo ven? La base de este rectángulo rojo es Q sub 0. ¿Ven? Que podíamos asociarlo acá. Acá está el Q. ¿Lo ven? Y la altura, ¿cuál es la altura? La altura es esto. Y esto fíjense que es el diferencial de precios. P sub 0 a P sub 1. La variación que yo tuve que hacer. Fíjense que lo que es esta variación, esto fue cuánto yo tuve que bajarle el precio para que el mercado quisiera comprarme una unidad extra. Este diferencial de precios es lo que podríamos asociar con el diferencial, con la derivada, el P'. Acá está. Este P' es el diferencial de precios. Esto sería en cuánto yo tengo que variar el precio, en cuánto yo tengo que bajar el precio para que el mercado quiera comprarme esa unidad extra. Entonces fíjense que este P' me está midiendo justamente la altura de este rectángulo. Este P' me mide cuánto yo tengo que bajarle el precio a las unidades Q sub 0 que ya estaba vendiendo antes. Entonces fíjense que todo este rectángulo en rojo, P' de Q por Q, hace referencia a lo que llamaríamos el efecto precio.
Y el efecto precio claramente es negativo, porque hace referencia a la pérdida de ingresos por vender más baratas unidades que ya antes estaba vendiendo. ¿Está bien? Entonces, la suma algebraica de estos dos efectos me va a dar cuál es el efecto total de vender una unidad extra. Entonces, si yo vendo una unidad extra, siempre van a estar presentes los efectos precios y los efectos cantidad. Si yo vendo una unidad extra, tengo que bajar el precio a todas las unidades que ya estaba vendiendo antes. ¿Está bien? Por un lado. Pero, si yo vendo una unidad extra, tengo ingresos extras justamente por vender esa unidad que antes no vendía. Queda claro entonces cómo podemos asociar a través de la regla del producto. Fíjense cómo la regla del producto es lo suficientemente poderosa para discriminar y darse cuenta de manera exacta que existen dos efectos cada vez que yo quiero vender una unidad extra. Si yo quiero vender una unidad extra no es tan simple, porque si yo quiero vender una unidad extra, primero tengo que bajarle el precio a lo que ya estoy vendiendo en la actualidad. Y eso va a aplicar una pérdida. Pero por otro lado, si yo vendo una unidad extra, voy a tener un ingreso por la venta de esa unidad que no vendía. Entonces hay dos efectos. Entonces, dependiendo de las propiedades de la demanda, podría ocurrir de que el rectángulo rojo sea más grande o más chico que el naranja. ¿Está bien? Va a depender de las propiedades de la demanda. Podría haber circunstancias donde este triángulo rojo es muy grande y en cuyo caso, fíjense que el ingreso marginal podría ser negativo. ¿Está bien? Si el ingreso marginal es negativo, significaría de que el efecto precio, o sea, lo que yo pierdo por bajar el producto, bajar el precio a las unidades que ya estaba vendiendo, es mucho más fuerte que lo que yo ganaría por vender solamente una unidad más. ¿Está bien? Claramente, todas estas cuestiones de la elasticidad van a estar presentes acá, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo está conectado con la elasticidad esto. Fíjense que de alguna forma se parece a eso que vimos de reglas de fijación de precios allá al comienzo del curso. ¿Queda claro entonces que están presentes estos dos efectos cada vez que hablamos de monopolio y yo quiero vender una unidad extra? ¿Sí? Si yo quiero vender una unidad extra, hay efecto cantidad, obtengo un ingreso por la venta de una unidad que antes no vendía, pero por otro lado tengo una reducción de ingresos porque tengo que bajar el precio de las unidades que ya estaba vendiendo antes. Entonces fíjense que P' de Q por Q hace referencia justamente a ese precio. Otra cosa, noten de que este P' de Q, en términos matemáticos, es la derivada de la función inversa de demanda. Pero la función de demanda tiene pendiente negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo subo el precio, vendo menos unidades. Entonces, la función inversa de demanda tiene pendiente negativa. O sea que todo este término, P' de Q por Q, es negativo. Las propiedades económicas de esta fórmula hacen de que este primer término sea negativo. ¿Está claro? Entonces fíjense que el ingreso marginal siempre va a ser más chico que el precio. ¿Lo notan? Y acá va el primer teorema. El ingreso marginal, ¿sí?, que es igual a P' de Q por Q más P de Q, siempre es más chico que P de Q. Esto siempre es más chico que P de Q. ¿Por qué? Bueno, porque P de Q, fíjense que está presente en los dos miembros, y este primer miembro tiene un término que es negativo. Sí, recuerden que este P' de Q es negativo porque es la inversa de la demanda. Entonces, este miembro tiene P de Q igual que este otro, pero a su vez este primer miembro tiene un número negativo que le está sumando. En consecuencia, este primer miembro forzosamente es, o estrictamente es, más chico que el segundo. Entonces, ¿qué implicancias geométricas tiene esto? Miren. Yo acá tengo el eje precios y acá el eje de cantidades. Supónganse que esta es la función de demanda, como la que graficamos recién. Esta es la función de demanda, la función P de Q o la inversa de demanda. Esta es la función inversa de demanda. La función de ingreso marginal, esta, yo la tengo que graficar forzosamente por debajo de la otra. Esa es la implicancia geométrica. Este es el primer teorema. Este es el primer teorema de monopolio.
teorema. El ingreso marginal siempre es menor que la función inversa de demanda. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? El ingreso marginal que está en rojo, esta expresión, siempre es menor que la función inversa de demanda. Entonces, si yo tuviese que graficar este ingreso marginal, siempre lo tengo que hacer por debajo de la función de demanda, sea cual sea la forma de la función de demanda. A ver, esta demostración, fíjense que la hicimos para cualquier función de demanda inversa P de Q. Entonces, si la función de demanda es lineal, bueno, el marginal tiene que ir por debajo. Si la función de demanda es cualquier forma decreciente, el ingreso marginal tiene que ir por debajo también. No sé exactamente la forma, pero lo único que sé es que forzosamente tiene que ir por debajo. E incluso podría tener tramos negativos, de hecho, eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Fíjense que para ciertos volúmenes de producción, ¿sí?, este efecto, este triángulo podría ser mucho más grande que este primero, dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces va a haber volúmenes en donde el ingreso marginal sea negativo. O sea que si yo vendo una unidad extra, tendría una reducción en mis ingresos. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que ese dinero extra que obtenga por vender esa unidad que antes no vendía, no me alcance para compensar toda la plata que pierdo por bajarle el precio a todo eso que yo estaba vendiendo antes. Eso podría ocurrir. Entonces, este primer teorema lo que establece es que el ingreso marginal siempre es menor al precio. El ingreso marginal siempre es menor que el precio. Y fíjense que acá por precio me refiero a la función inversa de demanda, porque la función inversa de demanda era justamente eso, la fórmula para fijar los precios. Teorema, el ingreso marginal siempre es menor a la función, el ingreso marginal siempre es menor al precio, en el monopolio. ¿Sí? Esto es válido siempre, obviamente, en monopolio, ¿no? Fíjense que en competencia perfecta, el ingreso marginal era igual al precio. Esto es importante. En competencia perfecta el ingreso marginal era igual al precio. En monopolio el ingreso marginal es menor al precio. Y en términos geométricos, el ingreso marginal siempre tengo que graficarlo por debajo de la función inversa de demanda. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, entonces estos son los detalles que tiene la función de ingresos totales. Lo vamos a ilustrar para el caso de la función de demanda lineal. A ver, supongamos que tenemos una función de demanda lineal típica, general, A menos B por P. Esta es la función de demanda. ¿Cómo calculamos la función de ingreso total? Ingreso total en función de Q. Ahora lo vamos a graficar. Acá tengo el precio, acá la cantidad, como es una función de demanda lineal, ya sabemos la forma que tiene. Esto es así. Este corte va a ser el valor de A, y este corte acá arriba, ¿de cuánto? El caso lineal es más simple. Ese corte de arriba, ¿cuánto iba a ser? P por P. P y Q son los ejes. Tiene que ser algo en términos de A y B. El corte. La ordenada al origen de la función inversa, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué habría que hacer para calcularlo? ¿Cómo calculo el corte? Fíjense que en ese punto, la cantidad, ¿cuál debería ser el precio para que la cantidad demandada sea 0, ¿no? Esto es la función de demanda. Esa es la demanda. Teníamos que evaluar Q. ¿Nadie? ¿Cuánto es el corte? A sobre B. A sobre B. ¿Sí? A sobre B. ¿Cómo se obtenía esto? Bueno, fíjense que en este punto la cantidad es 0. Entonces, ¿cuánto debería ser el precio para que el individuo no quiera comprar nada? Bueno, para que esto me dé 0, ustedes despejan 0, menos A, pasan a otro mismo, dividido menos B, los menos cancelan, queda A sobre B. ¿Está? Eso ya era básico de los cursos previos, ¿no?
¿Estamos? Entonces esa es la función de demanda, que lo graficamos con los ejes al revés, por toda la historia que ya contamos, etc. ¿Bien? ¿Cómo calculamos la función de ingresos totales? ¿Cuál era la fórmula para calcular la función de ingresos totales? Era P de Q por Q. Donde PQ, ¿qué es lo que era? Era la función inversa de demanda. Entonces lo calculo la inversa de acá. ¿Cómo quedaría la inversa? La función inversa, ¿cómo quedaría? Q menos A, todo por B a la menos 1. sí, por la menos 1. Hay muchas formas de escribirlo. Quedaría Q menos A dividido menos B, por ejemplo. Pero si acomodamos todo esto, quedaría A sobre B menos 1 sobre B por Q. ¿Está? ¿Esa es la función inversa? Esta es la función inversa de demanda. La función de demanda directa, ¿qué es lo que me indica? Bueno, yo enchufo un precio acá y esto me indica cuánto va a querer comprar el consumidor. Y la inversa de demanda, yo enchufo una cantidad acá y esto me va a indicar cuál es el precio que yo tengo que fijar. Entonces fíjense que lo que hemos graficado en realidad no es la función de demanda acá, sino que es la función inversa, la demanda inversa. Lo que uno grafica en términos matemáticos siempre es la función inversa. Entonces fíjense cómo la ordenada al origen es A sobre B y la pendiente en realidad es menos 1 sobre B. Eso es lo que hemos graficado. Bien, en base a eso, ¿cómo calculamos entonces el ingreso total? Bueno, la función inversa de demanda, A sobre B menos 1 sobre B por Q. Si yo acá enchufo un Q, ¿qué es lo que me devuelve esto? Si yo meto un Q acá en esta fórmula, ¿qué es lo que me devuelve en este paréntesis? ¿Qué? ¿Qué devuelve acá? Si yo meto Q igual a 100, y esto hago las cuentas y me da algo. Ese número, ¿qué es lo que es? El precio que debería fijar El precio que debería fijar, ¿para qué? para que los 100 consumidores me compren. Sí, las 100 unidades. Entonces, para cada volumen de producción que yo deseo, este paréntesis me va a indicar cuál es el precio que yo tengo que fijar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este paréntesis es el P de Q. Entonces, para cada Q que yo quiero vender, esto me indica el precio al cual yo voy a vender esas Q unidades. Entonces, lo multiplico por la cantidad de unidades que yo vendo y acá tengo la función de ingresos totales. ¿Queda claro? Entonces, esta notación compacta que escribíamos antes, P de Q por Q, es esto. En este caso específico lineal, este es el caso general, bueno, este es el caso lineal. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Haciendo distributivo, esto quedaría A sobre B por Q menos 1 sobre B por Q cuadrado. ¿Está claro? Esta es la función de ingresos totales. Si yo en esta fórmula meto un Q, ¿qué es lo que devuelve? Pongo Q igual a 100, por ejemplo. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me devuelve un número. ¿Y ese número qué es lo que va a hacer? El ingreso total de vender 100 unidades. Claro. Yo ahora meto un Q igual a 100, me dice el ingreso total de vender 100 unidades. Teniendo en cuenta que para vender esas 100 unidades hay que fijar este precio para poder vender esas 100. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, esta fórmula ya automáticamente me dice cuánto es el ingreso total de poder vender esas 100 unidades al precio que hay que venderlas para que efectivamente se compren, ¿no? Sí, bien. Entonces es el ingreso total. Para cada Q lo podemos calcular. Bien. El ingreso marginal, ¿cómo se calcula? Como la derivada de ese ingreso total definido recién con respecto a Q. ¿Y qué es lo que era conceptualmente? El ingreso marginal era en cuanto cambiaba mi ingreso si yo vendía una unidad extra. Y ese cambio en el ingreso puede ser positivo o negativo. Si yo vendo una unidad extra puedo ganar más o perder más dinero, ¿está bien? No es que si vendo una más necesariamente voy a tener más ingresos. Ahora no es obvio eso. ¿Cuánto queda? La derivada de esto con respecto a Q, ¿qué es lo que queda? A sobre B, vamos bien, esta primera derivada, y acá, menos 2 sobre B por Q, ¿de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Esta entonces es la función de ingreso marginal. ¿Cómo la graficamos? Entonces, a ver acá. Si yo meto un Q igual a 100, yo meto un Q, esto me da un número. ¿Qué significa ese número? Pongo 100 acá, me da un número. ¿Qué significa? ¿En cuánto va a cambiar el precio? No. ¿En cuánto cambia qué? ¿En cuánto cambia el ingreso si aumento 100 unidades? ¿Se aumenta en cuántas unidades? Estoy vendiendo 100. Ah, en una. Claro, si yo estoy vendiendo 100 unidades y quiero vender una más, o sea, saltar de 100 a 101, este número me va a decir en cuánto van a variar mis ingresos. ¿Está? Esta fórmula ya tiene en cuenta acá todos los efectos precio y los efectos cantidad. Están todos computados. Y ya están sumados incluso. Está bien, el efecto precio y cantidad que definimos recién están todos computados y sumados en esta expresión. Entonces, si yo meto un Q cualquiera acá, esto me va a indicar en cuánto van a variar mis ingresos actuales si yo vendo una unidad más. Teniendo en cuenta los efectos, el efecto precio, el efecto cantidad, el efecto de que gano más plata porque vendo una unidad que antes no vendía, neteado de la plata que pierdo por venderle más barato a esas unidades que ya las estaba vendiendo antes. Esos dos efectos algebraicos sumados me lo devuelve esta función. Entonces fíjense que esto es muy sensible a el lugar en donde yo estoy calculándolo. O sea, si yo lo hubiese calculado de acá a acá, fíjense que las áreas de los triángulos van a ser distintas, dependiendo del punto en donde yo las grafique. Entonces claramente las dimensiones de estos rectángulos es sensible al Q de partida. Ustedes hagan en otro Q y van a ver que eso varía sensiblemente. Entonces, para cada Q, que si yo pongo Q igual a 100, esto me va a indicar en cuánto variaría el ingreso total si yo paso de vender de 100 a 101, o sea, en una más, teniendo en cuenta todos esos efectos ya resumidos. Bien, esa es la interpretación conceptual del ingreso marginal, sabemos qué significa. Esta es la expresión algebraica. ¿Cómo lo graficamos acá? ¿Cuál es la ordenada al origen? Fíjense que lo único que graficamos al revés es la función de demanda. Y acá le hemos calculado exactamente porque es la función inversa de demanda, eso está perfectamente graficado. Esto se grafica en los ejes correctos. ¿Cuál es la ordenada al origen? El corte en el eje de precios o en el eje vertical. ¿Cuál es la ordenada al origen? A sobre B. A sobre B, fíjense que pasa por el mismo punto que pasaba la demanda inversa. ¿Y con qué pendiente? Antes, fíjense que la pendiente de la función inversa de demanda era 1 sobre B, que le podemos poner acá, esto era 1 sobre B. ¿Y la pendiente de esta ahora cuánto va a ser? 2 sobre B. 2 sobre B. Entonces va a ser más inclinada o más aplanada. ¿Más inclinada o más aplanada? Más inclinada, profe. Más inclinada, bien. Valores negativos también. Entonces, más inclinada, fíjense que va a tener exactamente el doble de pendiente. Bien. Ustedes podrían calcular también la abscisa al origen. Les dejo a cargo a ustedes que la calculan. Entonces, el ingreso marginal va a pasar por la mitad. Dado que tiene el doble de la pendiente, es el doble de inclinada, va a pasar por la mitad. Ustedes tienen que calcular la abscisa al origen y probar que eso da en A sobre 2. Háganlo después. Y va a tener más o menos esta estructura. Pasa por A sobre 2, con una pendiente del doble, 2 sobre B y negativa. También negativa. Entonces fíjense que esto en amarillo es el ingreso marginal. ¿Qué hemos probado acá? Bueno, una versión particular del teorema. El teorema de recién, ¿qué es lo que nos decía? El teorema de recién
teorema decía que el ingreso marginal, sea cual sea la función de demanda, para todas las funciones de demanda existentes en el planeta, el ingreso marginal siempre se tendría que posicionar por debajo de la función inversa de demanda. Bueno, eso era para todas las funciones de demanda posibles. En particular, específicamente se da también, obviamente, para el caso de la función de demanda lineal, con la particularidad de que no solamente está por debajo, sino que también es recta. Si la función de demanda es lineal, el ingreso marginal también es lineal, y va a pasar por debajo, eso ya lo sabíamos por el teorema, pero sabemos además que lo va a pasar con el doble de la pendiente y va a atravesar al eje de las cantidades en A sobre 2. ¿Eso qué significa? Significa de que si yo estoy en volúmenes de producción que van de 0 hasta A sobre 2 en todo este rango, fíjense que el ingreso marginal es positivo. ¿Eso qué significa? De que si yo estoy en esta zona y vendo una unidad más, mis ingresos suben o bajan. Si el ingreso marginal es positivo, si su derivada es positiva, si yo vendo una unidad extra, mis ingresos totales, ¿van a subir o van a bajar? Esta es la derivada en esta zona, fíjense que es positiva. ¿Qué va a ocurrir? Suben. Suben, claro. Y obviamente si si el volumen de producción está entre A sobre 2 y A, fíjense que en esta zona el ingreso marginal es negativo. El ingreso marginal es negativo. ¿Qué significa? De que si yo vendo una unidad extra, mis ingresos totales bajan. ¿Qué significa? Que en esta zona, ese ingreso extra que yo obtenga por vender esa unidad que antes no vendía, no me va a alcanzar para compensar a todas las pérdidas que estoy sufriendo por venderle el producto más barato a esos que ya me estaban comprando antes. ¿Entendido? Acá domina el efecto precio. Entonces acá es más fuerte ese triángulo rojo, perdón, ese rectángulo rojo que habíamos puesto antes en relación al naranja. Los efectos negativos son más poderosos, se dominan en la suma algebraica y hace que el resultado total sea negativo. Entonces, si yo estoy en volúmenes de producción que están entre A sobre 2 y A, y yo decido vender una unidad extra, mis ingresos totales van a caer. Mis ingresos totales van a caer. Y si yo estoy en una zona que está entre 0 y A sobre 2, el ingreso marginal es positivo. Que sea positivo, ¿qué significa? De que ese ingreso extra que yo voy a obtener por vender esa unidad adicional que antes no estaba vendiendo, el ingreso que me va a reportar esa venta nueva, ese ingreso va a ser mayor a la pérdida de ingreso de bajarle el precio a las unidades que ya estaba vendiendo antes. Por eso es positivo. Acá el rectángulo naranja estaría dominándolo al rojo, es más grande. Entonces, si yo vendo una unidad extra, incremento mis ingresos totales. ¿Queda claro? Entonces, eso significa que sea positiva y acá que sea negativo. El ingreso marginal negativo implicaría eso, que el ingreso total está disminuyendo. Claramente, ustedes, si quisieran, podrían armar acá abajo. En sincronía con estos puntos. La función de ingresos totales y ver que es una parábola que tiene esta forma y que alcanza su valor máximo justamente en A sobre 2. Entonces, siempre que el ingreso marginal sea positivo, o sea, está arriba del eje de las cantidades, la función de ingresos totales es creciente, y para derivadas negativas, o sea, ingresos marginales negativos, el ingreso total es decreciente, siempre graficado contra Q. Entonces, si yo estoy en un volumen de producción que está entre 0 y A sobre 2, si yo aumento las cantidades, voy a tener más ingresos. Y si estoy entre A sobre 2 y A, si yo aumento las cantidades, el ingreso total disminuye. Mostrando cómo van evolucionando los ingresos totales. De hecho, esto sería la gráfica de esta función, que si quieren ustedes pueden hacerla. Es una parábola cuadrática, fíjense. Las ramas van hacia abajo. Esto tiene una raíz que es 0 y la otra es A. Una es 0 y la otra es A. Lo pueden ver acá. ¿Sí? Una es 0 y la otra es A. Están las dos raíces, está graficado. Y pueden ver que se están dando todas
estas propiedades. Entonces, resumiendo, y para cerrar, el ingreso total del monopolio tiene esta estructura. P de Q por Q. El ingreso marginal del monopolio siempre es menor al precio. Esto es lo que hemos visto hoy para monopolio. En la próxima clase vamos a ver cómo estas estructuras de ingresos se conectan para calcular después las condiciones de optimalidad. ¿Está bien? Con esto cerramos la presentación de monopolio. ¿Qué es lo que es el monopolio? Cómo funcionan y la gran noticia o la gran comparación con competencia perfecta. Esto va a tener consecuencias después. En competencia perfecta, sí, en competencia perfecta, el ingreso total, recuerden que era P por Q, y esto estaba dado, y el marginal era simplemente igual al precio, acá es menor. Bueno, ¿queda alguna duda con esto? Fíjense que monopolio es completamente distinto en la función de ingresos totales. ¿Dudas? ¿Algo que no termine de cerrar? ¿Algo que causó confusión? ¿Algo que quieren que lo volvamos a decir o decir de una manera distinta? ¿Me dicen? No, profe. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Listo, entonces, avancen todo lo que puedan con el práctico 5 y bueno, cualquier duda me van escribiendo. Recuerden, bueno, estas diferencias que tiene monopolio con competencia perfecta. Cuando vayan avanzando, vayan comparando uno con el otro. ¿Bien?